iMessage es un gestor de activos digitales que está basado en una interfaz web. Se ejecuta dentro del navegador y la interfaz es totalmente responsive, lo que permite que se adapte a cualquier tamaño de pantalla y que se pueda consultar desde un ordenador o desde otro tipo de dispositivo, como podría ser una tableta, por ejemplo. Tenemos diferentes modos de representar tanto los contenidos del gestor de activos digitales, pueden ser imágenes, pueden ser vídeos o pueden ser otro tipo de documentos como documentos de texto. Esta es una forma de mostrar esos contenidos, pero también tendríamos la forma de mostrar ese contenido en forma de columna o también en forma de lista. En el caso de la vista en lista podemos ver detalles de esos elementos, incluyendo pues cuánto hace que ha sido modificado o si ha sido publicado, y también tenemos una vista, lo que se llama vista de perspectiva, que lo que nos muestra son unas pequeñas ayudas en cada una de las miniaturas de los ficheros que nos informa cuántas veces se ha utilizado ese asset, cuántas veces se ha hecho clic sobre él, etc. Por último, en la vista de columna podemos acceder a la estructura de carpetas de todo el repositorio e incluso si dentro de nuestro repositorio tenemos documentos que tengan varias páginas, podrían ser por ejemplo documentos PDF, también podemos acceder al contenido de cada uno de esos subassets, que en este caso serían las páginas que componen un PDF multipágina. Para cargar ficheros dentro de nuestro repositorio lo podemos hacer de varias formas, pero una de las más sencillas sería acceder a la carpeta donde queremos guardar esos nuevos elementos del repositorio y arrastrar ese fichero, una imagen, por ejemplo, directamente a la interfaz. Podemos hacerlo de una en una, como en este caso, o podríamos escoger varios documentos de imagen a la vez y subir todos esos documentos de forma simultánea. Una vez se ha acabado de realizar el proceso, podemos ver la actualización del aspecto que ofrece la interfaz con los nuevos documentos y con la miniatura que iMessage crea directamente. Desde iMessage podemos compartir cualquier archivo digital con nuestros colaboradores. Lo podemos hacer de varias formas. Para ello podemos hacer clic en el botón de compartir y tenemos la posibilidad de compartirlo dentro de Marketing Cloud, si estamos trabajando con esta cloud de Adobe, por supuesto también con usuarios de Creative Cloud, o también directamente podemos crear un vínculo que le va a servir al usuario para poder descargarse ese activo. Si seleccionamos esta opción, podemos escoger dentro de nuestro registro de usuarios a qué usuario queremos enviar este activo. También podríamos escribir directamente la dirección de correo electrónico si el usuario al que le vamos a enviar este activo no está dentro de nuestro grupo de editores. Podemos poner un asunto e incluso un vencimiento, una caducidad para ese vínculo que le vamos a enviar, junto con el contenido del texto donde le podemos indicar pues, en base a qué criterio le vamos a enviar ese activo digital para que se lo pueda descargar. Por supuesto, esta opción de descargar, pues le podemos decirle que se descargue el documento original o no, que únicamente reciba el email con la versión o la rendition en baja resolución que le enviemos. Por supuesto, si somos administradores del DAM o somos un usuario con los suficientes privilegios, también vamos a podernos descargar el fichero original directamente desde la consola del propio iMessage. Podemos realizar búsquedas dentro del repositorio de iMessage de una forma muy rápida y muy fácil gracias a esta herramienta que es lo que llamamos OmniSearch. Cuando estamos dentro de esta herramienta puedo introducir el criterio que quiero utilizar como elemento de búsqueda, una palabra, y nos va a mostrar todos los elementos que contengan ese criterio de búsqueda, que puede ser una palabra que aparezca dentro de un texto en un fichero de texto, o parte del título del documento, o parte de alguno de los conceptos de metadatos, de los términos de metadatos que contenga, aunque se trate de un documento de vídeo. Ahora mismo estamos realizando pues esta búsqueda. Dentro de esta búsqueda podríamos filtrar, por ejemplo, dentro de la búsqueda con la palabra Summer, quiero que me muestre
únicamente aquellos ficheros que cumplan una de las condiciones que aparecen en esta esquina de la izquierda. Por ejemplo, me gustaría que me mostrara únicamente los documentos que sean en formato de vídeo QuickTime. Ahí lo tengo. Por supuesto, en cualquier momento podemos volver a la ubicación original para volver al repositorio que teníamos al principio y, por ejemplo, si ahora volvemos a filtrar con el mismo criterio, pues podría decirle que me mostrara los vídeos en formato QuickTime y también, por ejemplo, los vídeos en formato MP4. No solo eso, sino que además puedo utilizar otros elementos de búsqueda como, por ejemplo, la orientación de las imágenes. Por ejemplo, si quiero que solo aparezcan las imágenes en orientación apaisada, aquí empezaría a escribir la palabra landscape y me mostraría todas aquellas fotografías que tengo en orientación apaisada dentro de mi repositorio. Dentro de estos filtros también se pueden utilizar otros criterios como pues, el estado de aprobación de un asset, la última modificación, pues definiendo las fechas tanto de inicio como de final de esas modificaciones, así como el tipo de archivo, tamaño de archivo, etc. Cuando selecciono un asset, puedo acceder a sus propiedades. Lo puedo hacer bien desde aquí o bien puedo hacer clic en el asset para verlo a mayor tamaño y de nuevo hago clic en propiedades y desde aquí tengo todas las propiedades a las que puedo acceder dentro de este activo digital en concreto. No únicamente puedo acceder a la información más básica como el título, la descripción o los meta tags. Yo puedo desde aquí añadir lógicamente nuevos meta tags, los puedo pues añadir de forma manual directamente, pero también podría acceder a la biblioteca de meta tags que tenga definida dentro de mi propio repositorio. También existe la posibilidad de importar todos esos metadatos que estén en la parte IPTC de la parte XMP del documento original. Así que toda la información que se haya introducido por el propio artista o por la agencia de fotografías de stock también se puede utilizar y permanece dentro de AMAssets. Aparte de la pura información de la imagen o del documento, podemos activar una serie de informaciones que son específicas del gestor de activos digitales. Entre ellas sería pues la programación de caducidad de esta imagen. Si queremos que esta imagen no esté disponible siempre, sino únicamente desde el inicio de la campaña de verano, por ejemplo, desde el 1 de junio hasta el final de agosto o principios de septiembre, pues desde aquí podríamos marcar también esa data de inicio y de fin de utilidad de esta imagen dentro del repositorio. En la parte avanzada podríamos añadir otros criterios específicos del gestor de activos digitales, como por ejemplo cuál es su clasificación dentro del conjunto de documentos al cual pertenece o su fecha de caducidad. Una vez estamos conformes, simplemente haríamos clic en guardar o en guardar y cerrar. Dentro de AMAssets, cada uno de los activos digitales con los que trabajo guarda una línea de tiempo o cronograma donde se puede tener un reporte de las diferentes acciones y actividades que se han realizado sobre ese activo. En este caso es un activo relativamente nuevo, que lo he cargado hace poco, con lo cual las únicas acciones que aparecen son aquellas acciones que se realizan cuando cargo o subo directamente al repositorio una imagen. Entre ellas está la opción de la creación de representaciones o renditions, que son tamaños y miniaturas a diferentes resoluciones que crea automáticamente AMAssets cuando carga una imagen para que cubran todas las necesidades para diferentes proyectos gráficos orientados pues no únicamente a impresión, sino también a la web o para la visualización en dispositivos. Por supuesto, estas representaciones o renditions pues se pueden configurar para que sean exactamente los tamaños que necesitan los flujos de trabajo de nuestra organización y, por supuesto, también se pueden añadir pues representaciones o rendiciones específicas dentro de un fichero en concreto. Una de las acciones que nos permite realizar la línea de tiempo o cronograma
es creación de versiones de la imagen. Vamos a guardar una primera versión de esta imagen con el nombre inicial y a continuación vamos a hacer algún tipo de modificación. Desde el propio AMAssets se puede hacer una edición básica, por ejemplo, podemos, pulsando en el botón editar, recortar esa imagen para hacer un nuevo reencuadre. Vamos a hacer un reencuadre cuadrado, vamos a guardar esa versión de la imagen y vamos a guardar una nueva versión desde el cronograma que le vamos a dar el nombre de cuadrada. Bien, sigamos trabajando con la imagen. Volvemos a hacer clic en la opción de editar y en esta ocasión vamos a hacer otra transformación que va a ser un flip horizontal. Hacemos clic de nuevo en aceptar para guardar los cambios sobre esa imagen y dentro del cronograma vamos a guardar una tercera versión a la cual le vamos a dar el nombre de volteada. Bien, fijaos que en cualquier momento podemos acceder dentro de las opciones del cronograma a la opción de versiones, de forma que podemos ver las diferentes versiones que hemos ido creando del documento. No solo eso, sino que además podemos ver una comparación del antes y el después con respecto a la versión actual. Si preferimos trabajar con una de las versiones anteriores, siempre existe la posibilidad de previsualizar esa versión y si estamos conformes o nos gusta, hacer clic para revertir el estado del documento a esa versión anterior. Otra de las posibilidades que ofrece AMAssets es la posibilidad de trabajar con la aplicación AMDesktop. Esta aplicación lo que nos permite es abrir una carpeta de escritorio dentro de nuestro disco duro que contenga exactamente los mismos contenidos del DAM entero o de la carpeta del DAM a la que yo tengo acceso con mi login y mi password. No solo eso, sino que desde el propio repositorio, desde la propia interfaz de AMAssets, puedo seleccionar la opción Acciones de escritorio y decir que me muestre exactamente dónde está esa imagen dentro de la estructura de carpetas del DAM, del repositorio. Si además me interesa editar esa imagen porque bueno, pues soy parte del equipo de edición o de generación de contenidos, también desde aquí puedo decirle que quiero editar esa imagen, con lo cual lo que va a hacer es abrir la aplicación que esté vinculada con ese formato en el que estoy trabajando y desde aquí poder realizar cualquier tipo de modificación. En este caso, por ejemplo, voy a convertir esta imagen en blanco y negro, puedo guardar los cambios, cerrar la imagen y cuando vuelvo al repositorio, pues una vez se haya actualizado el contenido del repositorio, podré ver los cambios reflejados dentro del propio AMAssets. Por supuesto, con estos cambios que he realizado en la aplicación, también podría crear una nueva versión de la imagen para también hacerla intervenir dentro del flujo de trabajo. Hemos realizado esta operación con un documento de imagen, pero con cualquier otro tipo de documento sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, voy a seleccionar un documento InDesign y el procedimiento sería igual. Al hacer clic en editar, en este caso, la aplicación que se pondría en marcha sería InDesign. Una de las operaciones que podemos realizar con AMAssets es iniciar flujos de trabajo con cualquiera de los activos digitales. Para ello, desde dentro del cronograma podemos seleccionar la opción Iniciar flujo de trabajo. Al hacer clic en este botón podemos ver una lista con los diferentes flujos de trabajo que hay definidos dentro de nuestra instancia de proyecto. Estos flujos de trabajo pueden servir pues, para cambiar el tamaño de un asset, añadir una marca de agua, iniciar un proceso de aprobación, etc. Pero, aparte de los flujos de trabajo que ya vienen predefinidos desde fábrica, la ventaja es que desde AMAssets
podemos definir nuestros propios flujos de trabajo de una forma muy sencilla. Vamos a verlo. Directamente, desde la parte de ajustes, vamos a ir a la parte de flujos de trabajo y dentro de flujos de trabajo tenemos una serie de flujos, de modelos de flujo de trabajo ya definidos. Para crear un nuevo modelo, simplemente hacemos clic en crear ese nuevo modelo, le damos un nombre al nuevo flujo de trabajo, revisión especial, por ejemplo, y una vez lo hemos creado, podemos editarlo para especificar cuáles son los pasos que deben dar ese flujo de trabajo. En la columna de la izquierda tenemos a todos los miembros de nuestros equipos, de los diferentes equipos, para definir qué personas o qué rol de administración o qué rol de edición van a poder ejecutar este flujo de trabajo, y a la derecha tenemos toda una serie de pequeños componentes que nos van a permitir definir mediante la técnica de arrastrar y soltar en qué va a consistir este flujo de trabajo. Por ejemplo, pues podríamos arrastrar dentro de las acciones correspondientes a la parte específica de DAM, pues que añadiera una marca de agua, que creara una versión de imagen web de esa imagen, etc. Una vez hemos arrastrado y creado la secuencia de acciones que van a aparecer en el flujo de trabajo, simplemente nos quedaría guardarlo. También hay que tener en cuenta que cada uno de estos pasos, por supuesto, es parametrizable, es decir, podemos editar cada uno de esos pasos para acceder al cuadro de diálogo y modificar aquellos argumentos que sean específicos de ese paso del flujo de trabajo. En este caso, que es una acción para añadir una marca de agua, pues los parámetros que nos ofrece es el hecho de poder añadir un texto o una imagen para o utilizarla como marca de agua encima de la fotografía o del archivo digital que seleccionemos. Pero cada uno de estos pasos tiene sus propios parámetros. De esta forma, la aplicación y ejecución de flujos de trabajo dentro de iMessage es una tarea bastante sencilla que cualquier usuario o cualquier editor puede emprender en cualquier momento. Otra de las operaciones que puedo realizar con iMessage es añadir anotaciones a un archivo digital dentro, por ejemplo, del contexto de un ciclo de revisión. Para ello, hago clic en la opción de anotar y a partir de ese momento puedo, por ejemplo, dibujar una línea señalando hacia el lugar donde quiero llamar la atención de esta imagen. En este caso, por ejemplo, cambiar color de la taza. Fijaos como ya aparece dentro de la línea de tiempo o cronograma de esta imagen esa nueva anotación, pero aparte de líneas también podría definir más o menos dibujar una forma elipsoidal, con lo cual iMessage ya me acaba de dibujar esta elipse de resalte y pues revisar texto con el departamento de estilo. Añado ese nuevo comentario que también va a formar parte de la línea de tiempo de ese activo digital, y lo interesante es que es posible también imprimir estos comentarios por si quiero tener alguna relación de los comentarios en un formato que luego me permita hacer informes o algún tipo de reporte. Simplemente en el momento que hago clic en imprimir, me pregunta mediante este cuadro de diálogo dónde quiero que aparezca el texto de los comentarios. Vamos a decirle que queremos que aparezca en la parte inferior izquierda del documento que me va a crear. Y a continuación lo que tengo es un documento PDF con el contenido del activo digital, los resaltes y cada uno de esos resaltes a qué comentario se corresponde. Con lo cual se facilita al máximo la creación o compilación de reportes para poder tener constancia de todo lo que se ha ido haciendo a lo largo del desarrollo de un proyecto. En iMessage tenemos un sistema de alarmas que nos indica en todo momento, como miembro del equipo, cuáles son las tareas que debo realizar o cuáles son las tareas pendientes. Lo interesante, además, es que podemos ver este gráfico de tareas pendientes en forma de cronología, en forma de columnas y de lista, parecido a un diagrama de Gantt,
le podemos decir qué fecha de inicio hasta qué fecha final queremos que utilice como criterio para mostrarnos ese gráfico, y de esta forma podemos en todo momento, de una forma visual y gráfica, saber cuáles son cada una de las tareas que deben realizarse en cada momento y cuál es el nivel de urgencia que tienen. También desde aquí podemos dar por concluidas esas tareas, podemos editarlas, podemos también visualizarlas para tener una idea bastante clara de qué es lo que hay que realizar en cada momento. Con el módulo de Dynamic Media, dentro de iMessage vamos a poder crear activos dinámicos. Basándose en una plantilla de Photoshop, cualquier usuario de la solución, no es necesario que tenga instalado Photoshop ni que sea un experto en esta herramienta, va a poder generar activos en un tiempo realmente récord. Simplemente a partir de unos parámetros que hemos definido previamente, esta imagen, que originalmente es una plantilla de Photoshop, se va a poder variar de tal manera que, por ejemplo, la imagen de fondo sea otra imagen distinta, o, por ejemplo, que los textos, en lugar de estar en un idioma, en francés, estén en otro, en inglés en este caso. No solo eso, sino que también podríamos cambiar el contenido de los textos que aparecen, y de esta forma se actualizaría simplemente realizando estos cambios aquí. Otra serie de modificaciones que podríamos realizar sería cambiar la opacidad de la barra lateral. De hecho, podemos cambiar cualquier parámetro que se haya definido como variable originalmente dentro de Photoshop. Una vez hecha esta plantilla, la creación de assets posibles es múltiple. Además, tenemos las ventajas de que Dynamic Media nos está produciendo varias versiones de ese activo con diferentes resoluciones. El resultado siempre va a ser una imagen bitmap en formato JPG, PNG o cualquiera de los formatos compatibles con la plataforma. Por último, vamos a ver cómo Dynamic Media también se puede utilizar para poder transcodificar vídeos a través del servidor de Dynamic Media y que se adapten a las diferentes resoluciones y tamaños en los que vamos a utilizar este activo para nuestros proyectos.